tienen que hacer en específico los partidos políticos para incentivar la participación de los ciudadanos en la vida política en general y en las elecciones en lo particular? Y garantizar también la gobernabilidad democrática y que ésta no se contraponga. Democracia y gobernabilidad no se vean como polos opuestos. ¿Qué necesitan hacer los partidos políticos? Necesitan hacer muchísimas cosas. Si no abandonamos de tajo prácticas políticas que el ciudadano común y corriente detesta, difícilmente vamos a motivar mientras los partidos no se distingan. Yo recuerdo en 1994, Cuauhtémoc Cárdenas, nuestro candidato presidencial, fue a Chiapas a presentar el proyecto económico del PRD. No había ninguna distinción, nada que lo hiciera diferente al proyecto neoliberal. Bueno, pues entonces, ¿para qué? Años después, López Obrador plantea un viraje. A lo mejor está equivocado en X o Z tesis, pero plantea que primero son los pobres en este país, que hay 50 millones de gentes que están en pobreza patrimonial o cuasi patrimonial. Entonces él planteaba un viraje. El bordón estaba doblado para este lado, había que doblarlo para el otro lado, porque efectivamente no podemos pedirle el voto con buenas ideas a los ciudadanos que no tienen para comer el día siguiente. Eso me parece una obviedad que está por encima de cualquier otra. Está mandando lo mediático sobre lo político, está mandando lo efímero sobre los contenidos de largo plazo. No hay posiciones programáticas que nos puedan incluso diferenciar con toda claridad, porque no hay ambiente para ese debate. ¿Y por qué no hay ambiente para ese debate? Porque estamos reducidos a los 30 segundos, a los 20 segundos del spot, y ahí se quiere atrapar la participación ciudadana. La primaria mexicana, que desde hace muchos años no forma lectores, tampoco forma electores. Bueno, el ambiente de discusión del país, que se produce fundamentalmente en la arena de los medios de comunicación, por donde pasa la nación, el Estado, la política, la cultura, la educación, la familia, está reducida, absolutamente reducida por las reglas de lo publicitario, no de lo político. Y en ese sentido coincidiré que los partidos tenemos una enorme responsabilidad, el de hacer un verdadero análisis de qué estamos presentándole a los ciudadanos que le dé sentido a la búsqueda del voto. ¿Para qué se quiere el voto? Una de mis conclusiones, no la voy a adelantar, solo diré, es la impostergable reforma del modelo comunicacional en el que se desarrollan las campañas electorales, en el que se desarrolla la disputa electoral. No puede ser solo una disputa de spots, tiene que ser una disputa de ideas, de programas, que racionalice la participación. Frente a una acción, una reacción. Yo digo que esta reforma política de tan gran trascendencia, que fue el primer acuerdo nacional entre partidos, nace también con una gran contrarreforma, con una oposición de los sectores más fuertes de este país en contra de que esa reforma baje a plenitud a las leyes secundarias e inclusive obstaculizando ciertas reglas. Esta reforma constitucional se va a aplicar por primera vez, tratándose de medios, en Nayarit, y ya los partidos y los gobiernos, que también han de ser panistas o priistas, de alrededor, han bombardeado con spots mediante radiodifusoras que llegan hasta Nayarit. Un viejo estilo nuestro. Ya está la ley, ahora ¿cómo eludimos para aplicarla? ¿Qué habría que hacer en materia de régimen de partidos, si es que hay que hacer algo, repito? ¿Qué habría que hacer en materia del sistema electoral? ¿Y qué habría que hacer en el sistema de representación popular para incentivar la participación ciudadana? Los partidos políticos no han querido reformarse a sí mismos. Ninguno ha intentado leer con toda claridad lo que ha sucedido en la sociedad mexicana. La sociedad mexicana va más adelante que los partidos en muchas formas de organización, de reclamo, de exigencia. Los partidos deben abrir sus procesos eleccionarios, deben tener una gran transparencia y democratizar los sistemas para elegir candidatos, dirigentes. Y que un sistema, que algo que desilusiona mucho a la gente, que la desencanta, que la desanima, es la opacidad
con la que los partidos siguen manejando los recursos públicos. La gran reforma que está pendiente es la reforma de los medios de comunicación electrónica particularmente, y digo electrónica, medios de comunicación electrónica, porque todos sabemos que es la radio y la televisión, los medios masivos de comunicación, los medios que llegan a millones de mexicanos, sobre todo la televisión, su poder de influencia, su capacidad de seducción, puede llegar no solamente a imponer la agenda mediática en una campaña electoral, puede llegar a sustituir incluso a los órganos del Estado en muchas de sus decisiones, puede incluso llegar a imponer candidatos. Yo no dudo de que si no se ataja, si no se complementa, la reforma electoral constitucional y legal con una reforma de medios, vamos a seguir dejando que este esquema duopólico de la televisión decida quién existe o no existe en política, quién muere o quién vive en la pantalla. Y dejarle eso a dos personas en el país, porque son dos personas las que manejan la televisión, es estar conculcando el sentido de la democracia, una democracia en manos de unos cuantos. El sistema de medios de comunicación necesita estar en el paquete de las reformas o de las cosas que hay que cambiar en México, para que la televisión y la radio sean aliados del debate, de la discusión, del comparativo entre propuestas, de la revisión de candidatos de partidos, no los negociantes de los spots de los partidos. Ya eso se atajó, pero ahora se le está dando vuelta por diferentes lados y todos resistiendo la reforma. En Jalisco, el del PAN, dándole recursos a la Fundación Televisa y a su evento. Marcelo Ebrard en el Distrito Federal, comprando programas especiales del Maratón de la Ciudad de México en Televisa. Peña Nieto todos los días en la televisión, en entrevistas, en los noticieros y saliendo en anuncios de empresas particulares. Este modelo tiene que cambiar. Los partidos tenemos que tener un mensaje de profundidad. No debemos pensar que por la falta de recursos económicos de nuestra gente o por su nivel académico, etcétera, no son gentes también pensantes que no se dan cuenta de entre lo banal y lo de fondo. Lo que pasa es que hay que hacer llegar cada quien con su mensaje y con su convencimiento. No estamos tratando con gentes con decapitis diminutio que debamos convencer a base de cambio de espejitos. Es cierto que los spots de la radio y la televisión, reiterados y reiterados, pues van formando también una conciencia y crean un descrédito en un personaje. Y cuando lo dice Javier Corral, digo, bueno, pues él al final de cuentas, esa campaña a su partido le resultó bien. Surgió la figura de Calderón. Si las figuras a las que destrozaron o trataron de destrozar los medios fue a López Obrador y a Roberto Madrazo. Por eso los partidos tienen que estar por encima de los personajes que están en determinado momento. Por eso la institucionalidad de los partidos. El partido, antes, cuando éramos hegemónicos, decíamos, combatiendo el abstencionismo, vota por quien quieras, pero vota. Y ahorita yo les diría con toda sinceridad, vota, pero vota por el PRI, y si no, mejor no votes. ¿Verdad? Vete al abstencionismo por la causa que sea. Lo que fortalece la cultura de la participación es la rendición de cuentas, que el funcionario, que el legislador rinda cuentas a la sociedad y que incluso tenga la posibilidad de aspirar de nuevo al cargo que ocupa, porque es la siguiente visita que le hace al electorado diciéndole, yo estuve 3 años en la Cámara y hice esto. Entonces sí no vamos a tener diputados que digan, gestioné 20,000 recibos de agua y luz. No le van a decir, tú eras diputado. Y entonces hay el refrendo o el rechazo. Pero entonces la elección, con un auténtico sistema de rendición de cuentas, puede conducir a que la representación política se convierta en algo mucho más de lo que es ahora, contribuyendo a abatir el abstencionismo. La realidad es que el abstencionismo se va a seguir presentando por una multiplicidad de causas enraizadas culturalmente en el sistema, pero muchas de ellas también van a ser coyunturales. Basta que el día de la elección haya un campeonato mundial de fútbol para que las urnas estén abandonadas. El ciudadano ya sabe que mucho de lo que le va a ofrecer el candidato a diputado
no está en sus manos resolverlo. Que puede decir, voy a resolver el empleo y aumentar el Producto Interno Bruto y a resolver el problema migratorio, trasciende al Estado Nacional y se convierte en un problema global. Y eso lo empieza a captar el ciudadano común y corriente para medir el nivel de cinismo y de mentira de que es capaz un candidato en campaña tratando de seducir a sus electores.